cuando tú te pones a ver, todo en la vida requiere que a medida que uno va creciendo, va también, con el mismo crecimiento, va también creciendo el nivel de responsabilidad que Dios espera de nosotros, que la vida espera de nosotros, que la gente espera de nosotros. Va creciendo el nivel de responsabilidad. Y eso va sumado ¿con qué? Con el carácter. Porque he visto personas adultas pero inmaduras, ya conmigo, ¿verdad? Personas que son adultas pero inmaduras. Entonces, a medida que tú vas creciendo, vas asumiendo responsabilidades mayores, también debes crecer en tu carácter, debes crecer en tu nivel de cómo responder ante ciertas cosas. Y esto es lo que está diciendo aquí la Biblia. La Biblia está diciendo, mira, tú puedes ser un obrero cristiano y puedes estar en la iglesia, congregarte, pero ya cuando tú empiezas a crecer, que debes crecer en las cosas del Señor, un muchacho no ve que hace toda la vida, ay, mi niñito que estoy levantando a las 11 de la mañana, tiene 30 años. ¿Aló? Tiene 40 años. Mi niño, ya le desayuno a mi niño que se está levantando a las 11 de la mañana y tiene 40 años ya el muchacho. O sea, el niño lloró. Yo he visto casos, no se crea, yo lo he visto. Pero a veces nosotros en la iglesia queremos tener 10 años en la iglesia y seguir allí sin crecer, ¿verdad? ¿Aló? Hagan pa, pa, pa. Que a veces queremos tener 10 años, 15 años, 20 años en la iglesia y seguir allí, que nos mantengan. ¿Cómo es eso, pastor? Puro recibiendo palabras, puro recibiendo alimento. Qué rico, me comí el alimento y listo. Pero no asumí ningún tipo de ¿qué? De responsabilidad. Y usted sabía que lo único que hace a alguien crecer y madurar es la responsabilidad. Cuando empiezas a asumir responsabilidades, empiezas a crecer y a madurar. Entonces, hago esta comparación porque también en la iglesia usted se reirá de un muchacho de 30, 40 años todavía mantenido, todavía que no asume responsabilidad y que los padres sinvergüenzan eso, pero en la iglesia pasa. Hay gente que puede pasar años en la iglesia y seguir siendo de una manera paralela mantenidos espiritualmente. O sea, no llegan a crecer para ser ellos los que asuman la responsabilidad de formar a otros, de dirigir a otros, de alimentar a otros. Y hasta que tú no hagas eso, no vas a crecer y no vas a madurar. Solo asumiendo responsabilidades crecerás y madurarás. Por ahí está oliendo a quemado. Algo está quemando por allí, mosca. Bueno, antes de decir que no es aquí, primero revisen, por favor. Voy a hacer como la pastora que dice, eso no está en mi cartera. Está en tu cartera. Eso no está en tu cartera. Que no, que está en tu cartera. Y cuando ven, ay, sí, estaba en mi cartera. Revisen primero, por favor. Entonces, las primeras 7 características que el pastor Marco desarrolló hace 2 semanas, ¿verdad? Usted la va a ver aquí en el capítulo 7, que dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Hasta allí llegó el pastor Marco y está hablando precisamente de las características de un carácter moral y espiritual. Estamos en 1 Timoteo capítulo 3. Capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Versículo 1, 2 y hasta el versículo 3, la primera parte donde dice, no dado al vino. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Por cierto, antes de empezar esta segunda parte, si usted se da cuenta, las otras 7 características que la voy a nombrar, ¿verdad? Que es no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, que gobierne bien su casa, no un neófito, o sea, una persona madura y de buen testimonio. Si usted se da cuenta en el versículo 3, ahí habla de 4, de la que Marco predicó, que está hablando de 4 cosas que no debe hacer el cristiano, que no debe hacer el líder cristiano. 4, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, y después dice, no avaro. Hablando de 4. Ahora, esta palabra avaro va junto con la palabra no codicioso de ganancia deshonesta, por eso hacemos una sola,
Y en la palabra amable y apacible, ¿verdad? En esa palabra amable, en otras traducciones dice no contencioso. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, no contencioso. Entonces podríamos resumir que sería no dado al vino, no pendenciero, no avaro o no codicioso, no contencioso. Entonces está hablando precisamente de 4 cosas que no debería hacer. Y cuando habla de no dado al vino, aunque el pastor Marco ya lo desarrolló, quería iniciar, como quien dice, haciendo un enlace con esa última parte, porque muchas veces cuando dicen no dado al vino, de una vez nosotros lo que concluimos que es licor. Una persona que se embriaga, una persona que se emborracha, ¿sí o no? Inmediatamente eso es lo que concluimos. Pero esto va más allá de eso. ¿Por qué? Porque es como cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho que cualquiera que se acuesta con otra mujer que no es su esposa cometió adulterio, pero yo os digo que el que nada más la mira y la codicia ya adulteró en su corazón. O sea, Jesús elevó ¿qué? El estándar, más allá del acto, sino desde la intención del corazón. Asimismo, aquí muchas veces vemos solamente el acto, bueno, el embriagarse, pero realmente, ¿cuál es la característica principal de una persona que se embriaga? ¿Cuál es? No tiene dominio propio. ¿Sí o no? No tiene dominio propio, porque no es capaz de decir una y ya. No, tú dijiste una, bueno, era una caja. Y se acabó y vamos a hacer una vaca y vamos a comprar otra. No tiene dominio propio. ¿Sí o no? No tiene dominio. Pero otra de las características de una persona que se embriaga es que no solo no tiene dominio propio, sino que, digamos, se deja controlar, se deja dominar por el licor. O sea, el licor es un psicotrópico, o sea, es una droga. Es una droga. Si ustedes estudian un poquito de historia, hace unos años atrás era contrabando el vender licor. O sea, había tráfico de licor. Después fue legalizado y ya entonces ya se puede consumir licor y no es un delito, pero hace años era contrabando el licor. Entonces es una droga que cuando, como cualquier droga, aunque sea muy suave, así sea que tenga un grado alcohólico muy suave, dependiendo de la bebida, porque hay una que tiene un grado alcohólico más fuerte y otra más suave, si usted la consume en gran cantidad, va a llegar un momento que usted el efecto lo va a dominar, ¿sí? El efecto lo va a dominar. Como el hombre ese que entró a un bar y dijo, dame 10 cervezas, y se bebió 10 cervezas, y todas light, de las light, por favor. Se bebió 10 cervezas light. En la segunda ronda, dame 5 light, que es la que... Y en la tercera ronda, dame una. Y después que te lo también dice, yo no entiendo, mientras menos tomo, más me rasgo. Tiene sentido, ya se tomado ¿cuánto? 16 cervezas. O sea, por más light que sea, por más grado que sea el grado alcohólico, te vas a emborrachar. ¿Sí o no? Así sea un vinito, ese vinito está suavecito. Te tomas una botella completa. Al final, lo que quiero enfatizar es que eso termina controlándote. Diga conmigo, controlándome. O sea, no solamente no tienes dominio propio, sino que otro te domina. Por eso se le llama adicción. Y la gente dice, yo lo dejo cuando quiera. Apenas alguien prende el cigarro, no dejo un cigarro ahí. No resistes. ¿Sí o no? Porque las personas que fuman hasta piden cigarro prestado, o regalado, mejor dicho. Regálame un cigarro ahí. No le importa pedirle un cigarro al que está en la esquina, así no lo conozca. Y hay como una ley entre los que fuman, que regalan cigarros, porque el día de mañana, si yo no tengo, alguien me va a regalar un cigarro. Es como una ley entre ellos. Y entonces, es como que cuando prenden el cigarro te dice, fúmame. Y tú vas, sí. Igual que cuando destapan una botella, aparece mi bella genio, aparece allí, una botella. No te deja, no puedes resistirlo, ¿sí o no? No puedes resistirlo. Ahora usted se ríe. Pero ¿por qué hago este énfasis antes de continuar la segunda parte? ¿Y qué tal con el internet? ¿Y qué tal con el teléfono?
¿Qué tal con algunos que inclusive pueden estar en la iglesia y no pueden dejar de meterse en las redes sociales aún estando en la iglesia? ¿Qué tal con aquellos que pueden durar horas metidos en el infernet, en el internet, en las redes sociales, pero no pueden durar 10 minutos haciendo un devocional porque se duermen? ¿Qué tal con personas que es una adicción? ¿Y qué tal aquellos que son adictos a ciertas series de televisión? O sea que, no, empezaste a ver la serie a las 7 de la mañana y ya son las 2 de la mañana y tú estás ahí con los ojos abiertos. Que te arde, que te llora, pero es que estoy otro capítulo más, otro capítulo más, otro capítulo más. Pero te duermes en una vigilia. No es lo mismo. Entonces criticamos al borracho, pero el que es adicto a las redes sociales, el que es adicto al teléfono, el que es adicto a la televisión, el que no puede agarrar el control y decir, lo apago y no veo más hasta mañana. O voy a ver un capítulo otro, no, sino es que no puedo apagarlo, es que está muy bueno, es que quedó tan bueno, es que tengo que ver otro capítulo. Eso son adicciones. ¿Sí o no? Que son adictos a las novelas. ¿Ah? De novelas de todo tipo. Novelas en televisión y novelas en libros, así, en lectura. Igualito. Pueden, en un día yo he visto gente que en un día se leen un libro, pero en un día no leen ni un capítulo de la Biblia. Les da sueño. Eso tenemos que revisarlo. ¿Puede una persona así ser un líder espiritual? ¿Qué va a dar? Si él mismo está atado. No, yo no tengo adicciones. Porque no bebes, porque no fumas, porque... Pero ¿qué tal otras adicciones? ¿Ah? Cierro ese capítulo y entramos en la segunda parte. Que comienza diciendo: no pendenciero, ¿verdad? Esa palabra no pendenciero es una persona que es rencillosa, una persona que es violenta, una persona que es busca pleito, ¿sí? Una persona que busca pleito, una persona colérica, iracunda, que de nada explota, que de nada se enoja. Algunos lo llaman una persona temperamental. No me busques, porque me vas a encontrar. Uy, es que no me busques el apellido. No me hagas poner bravo porque tú sabes. Tú sabes que te estás buscando lo que no se te ha perdido. Personas que con facilidad explotan, se enojan, no controlan su temperamento, ¿ok? Y fíjense que es interesante porque está después de no dado al vino. O sea que está muy ligado la persona que se embriaga, ¿con qué? Con una persona belicosa, peleona. ¿Ha conocido usted personas que se emborrachan y terminan peleando? Terminan peleando. Pero ¿ha conocido usted los ejemplos que yo dije ahorita, que cuando el papá le dice te quito el teléfono, te quito el internet, terminan peleando también con los padres? Porque cuando tú le quitas la adicción, o cuando le confrontan la adicción, termina ¿qué? Peleando. Entonces vemos personas que son coléricas, se enojan con facilidad. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni, dice allí, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ¿qué? Maldicientes, ni los estafadores. Un problema ahí con el micrófono. Heredarán el reino de Dios. Fíjense que una de las cosas que hace una persona que se enoja es que comienza a maldecir. Pero fíjense que lo interesante de esto es que dice, cuando habla de todas esas cosas, de los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no eran el reino, dice, y esto eras algunos. O sea, ¿de qué está hablando? De cosas que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, que traíamos mal carácter, que teníamos malos hábitos, que teníamos algunas ataduras. Pero dice, esto éramos en otro tiempo, pero ya hemos sido ¿qué? Lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu Santo. O sea, llega aquí a tu lado, no hay excusa. Si tú sigues siendo así es porque quieres. ¿Por qué? Porque esto éramos antes, pero se espera no solamente del líder, de todo cristiano, que no sigas teniendo las mismas actitudes que tenías antes de ser cristiano. ¿Verdad? Como una persona por allí, que me guardo el nombre de la persona, pero la persona le pone en su estado que está pidiendo un flyer donde pide colaboración, donación para comprar los insumos para operar a una persona. Mi esposa le escribe y le dice, ¿estás enferma? ¿Tienes esto que tengo que operar? Y dice, no, es para la mujer con quien vivo. Es para la mujer con quien vivo, Nancy. Ya, nosotros sabemos que ya ella tenía un problema de lesbianismo, que vivía con una mujer, pero lo curioso es que ella tiene ya como, creo que 2 años, o más. ¿Cuánto? 3, 4 años. 4 años. Como 4 años asistiendo a una iglesia cristiana. Y siempre gloria a Dios y publicando cosas cristianas. Pero entonces va ella y va con la mujer. Entonces mi esposa le dice, pero ¿cómo es eso que tú dices esto y tú no sabes que ya tú tienes que haber cambiado en esto, que tú no puedes seguir en esto, que si ya tú eres cristiana, que como tú dices que eres, ¿cómo es posible? Entonces lo que le dice mi esposa es que eso es poco a poco. Eso es poco a poco. ¿Cómo que poco a poco? Ya tienes 4 años en el Señor. ¿Y qué dice aquí? ¿A qué dice? Que los quienes no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como se trataron de aquí, de los homosexuales y lesbianas, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos. O sea, no es que es poco a poco, es que si Cristo viene hoy, usted no se va con Cristo, punto. Como si usted se muere hoy, se va para el infierno, puntos. Suena drástico, pero es lo que dice la Biblia. Y este dice, esto eran algunos, pero ya no deben ser así. O sea que si tú eras ahora en Cristo, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Se entiende, mis amados, que una persona que es nueva creyente, poco a poco va mejorando sus problemas de carácter. Pero no es que sigue siendo un borracho, no es que sigue siendo un adúltero, entonces yo ahora soy cristiano, pero sigo viniendo con la amante. Y el pastor me lo acepta. ¿Qué es eso? Es que yo he visto casos. Donde el pastor sabe que con la que viene el amante y los acepta los dos. Entonces, no sé si me explico. Son cosas que no deben ser. ¿O no te estás de acuerdo conmigo? ¿Es o no es? Al pan, ¿cómo es? Al pan. Y a mí no vino. Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza.
Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿qué comienza diciendo Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre. Entonces después dice, desecha la mentira, habla la verdad, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo, el que hurta no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, no contritéis al Espíritu Santo, quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. ¿Ve qué está diciendo? Dice, despójate del viejo hombre, renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del hombre nuevo. O sea, deja tu antigua manera de vivir. Y entre esas antiguas, ¿qué dice? Dice, versículo 31, que se debe quitar la amargura, el enojo, la ira y la gritería. Escúchame, escúchame. Estas 4 van de la mano. Estas 5, mejor dicho. Ya conmigo. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Si usted lo lee de atrás para adelante, el que vive maldiciendo, diciendo palabras ofensivas, lo hace cuando grita. Nunca lo hace sin gritar. Nunca ofende bajito, sino ofende gritando. Y grita porque está ¿qué? Airado. Y está airado, alterado, porque está ¿qué? Enojado. ¿Y por qué está enojado? Porque está amargado. En pocas palabras, una persona peleona lo que te está diciendo es que tiene una raíz de amargura en su corazón. Una persona que por todo se enoja, que por todo pelea, lo que te está diciendo es que tiene problemas que no ha arreglado en su corazón, heridas que no ha sanado, y las paga con el primero que se le atraviesa. Las paga con su esposa, con su esposo, con sus hijos, las paga con cualquiera, porque tiene asuntos en su corazón, tiene heridas. Y como la herida está abierta, le salpica sangre a todo el que se le aparece por ahí, le salpica sangre. Entonces, cuando una persona todo el tiempo está peleando y todo se aire, hay un asunto ahí en su corazón que no ha sanado. Tiene amargura. ¿Sí me explico? Tiene amargura. Algunos ejemplos bíblicos de personas iracundas, peleonas, que eso los perjudicó. Caín. Caín, por enojarse contra su hermano Abel, lo mató. Génesis 4, del 1 al 15. Moisés, en Hechos capítulo 7, 20 al 29, dice que él, tratando de hacer justicia por su propia mano, mató ¿qué? A un egipcio. Era un hombre que iracundo. Y esa misma ira lo llevó a ¿qué? Lo llevó a que en Éxodo 32, 19, cuando él baja con las tablas de la ley y ve el pueblo de la idolatría, ¿qué hizo con las tablas? Las tiró y las partió. O sea, por un lado tenía ira por lo que estaban haciendo. Uno puede decir, el celo de Dios, sí, pero ¿qué culpa tenía las tablas? ¿Sí o no? Entonces, puede ser que usted tenga razón en estar enojado por algo, con alguien, pero ¿por qué vas a tirar las ollas? ¿Por qué vas a tirar los sartenes? ¿Por qué no agarras el teléfono y lo batuqueas? ¿Por qué? ¿Por qué agarras el teléfono y lo batuqueas? Y si es el último iPhone que compraste, menos, ¿verdad? Aunque hay algunos que lo han hecho. Hasta ese punto llega. Pero entonces, esa actitud de que de batuquear las cosas, de tirar las cosas, de salir y tirar la puerta, ¡pah! Da portazo. ¿Será que estoy pisando calle? Tirar las cosas, batuquear las cosas. Moisés tiró las tablas de la ley. ¿Qué has tirado tú? ¿Qué has batuqueado tú? Y el número 20, de versículo 1 al 13, habla de cuando el pueblo empezó a murmurar y en vez de hablarle a la roca para que se le diera agua, ¿qué hizo? La golpeó. Golpeó la roca. Y esto le costó el que no entrara a la tierra prometida. Porque Moisés era tremendo líder, tremendo hombre de Dios. Dice la Biblia que no ha habido un profeta como Moisés, lo dijo el mismo Jesús. Pero, hermano, él era iracundo. Tenía problemas de qué? De ira. De ira. De que era temperamental, de que se dejaba llevar a veces por la rabia. Otro ejemplo, Pedrito, ¿verdad? Pedrito no, sacaba la espada y estaba cortando rabo y oreja.
quería resolver todo con la espada. Pedro era muy temperamental, era de doble ánimo. Por eso Jesús le puso Pedro, porque su nombre era Simón, hombre de doble ánimo. Pero Jesucristo estableció el más elevado modelo para las relaciones personales. Mateo capítulo 5 nos habla, como yo decía, Jesús siempre nos sube el estándar, ¿verdad? Y en el versículo capítulo 5 nos habla acerca de la ira. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjense cómo va subiendo el nivel. Si te enojas y no solucionas eso, te quedas con el enojo, serás ¿qué? Culpable ante el juicio, ante Dios. Si en el enojo lo insulta y lo llamas necio, ¿sí? Dice, cualquiera que le diga ¿qué? Necio. O sea, que estás enojado, pero aparte de enojado, como yo dije, empiezas a gritar, empiezas a ofender, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, ya la palabra fatuo está hablando ya cuando empiezas a herir a la persona. Por ejemplo, cuando ya lo que estás diciendo tiene el propósito de no solamente ofender, sino de herir. Usted sabe que hay personas que es peor el maltrato verbal que el físico. Un golpe se te puede pasar los días, pero en el corazón. Dice, cuando haces eso quedarás expuesto al infierno de fuego. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Cuídate, porque cuando tú te airas y abres la bocota, hermano, usted está trayendo el infierno. Por eso la ira del hombre no es toda la justicia de Dios. Entonces imagínese usted que yo como líder en una célula, que yo como pastor en la iglesia, yo venga airado como ustedes, y yo me pare aquí y empiece. Una persona que todo lo soluciona gritando, que todo lo soluciona patuqueando, que todo lo soluciona ofendiendo, ¿cómo puede ser una persona que pueda estar a cargo de otros? Y eso incluye hasta los padres en la disciplina con los hijos. Porque es muy diferente, porque tú tienes que disciplinar y corregir a tus hijos, pero es muy diferente la disciplina con amor a la disciplina con ira. Cuando tú disciplinas a tus hijos con ira, los maltratas. No solamente los maltratas en el grado de maltrato físico, en algunos casos que se abusan en el maltrato físico, ya no es una corrección de quizás un correazo, sino ya de maltrato, pero también el maltrato verbal, de las palabras que ofenden. Entonces, aún un padre con un hijo, una madre con un hijo, cuando lo disciplina, tiene que tener cuidado de no estar controlado. ¿Por qué? Por la ira. Entonces el Señor está diciendo, no matarás. Pero fíjate cómo compara el matar a alguien con el ofender. Le está diciendo, cuando tú estás enojado y empiezas a ofender, a herir a la gente enojado, es como si agarraras un cuchillo o una pistola y mataras a alguien. Eso es lo que está diciendo. Pero Jesús dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y esta es la parte de lo que Él nos exige, versículo 38. ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Si me la hace, me la paga. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya que amigo, Jesús no la puso alta, puso la vara alta. ¿Te has visto eso cuando van
en esos bailes que ponen la vara bajita y la gente va saltando, y después la van subiendo, y la van saltando, y ya cuando la ponen muy alta, ¿quién la salta? No la puso alta. Porque está diciendo, mira, los que no tienen a Cristo, los gentiles no tienen a Cristo, ellos pagan ojo por ojo y diente por diente. Y solamente le hacen bien al que los trata bien. Pero él dice, ustedes no. Ustedes al que los trata mal, ustedes lo van a tratar bien. Al que les hace mal, le van a devolver ese mal como un bien. Y está diciendo, el que lo maldiga, usted lo va a bendecir. Y al que se empeña en hacer de la vida cuadrito, usted va a orar por él. Pero no ora por él, Señor, dame justicia. Sino, Señor, ten misericordia. Perdónale, no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. ¿Por qué? Por lo que lo vimos hace rato. Que el Señor dijo, porque todos nosotros éramos así. Y ahora la misericordia de Dios nos alcanzó. Y esa gente es así. ¿Por qué? Porque están atados. Cuando tú empiezas a orar por aquellos que te están haciendo daño, que te están persiguiendo, por aquellos, cuando tú empiezas a orar por ellos, número uno, protege tu corazón, te sanas. Protege tu corazón de la maldad, porque tú no puedes evitar que te ofendan, tú no puedes evitar que te hieran. Lo que sí puedes evitar es que eso, ¿qué?, dañe tu corazón. Eso sí lo puedes evitar. No puedes evitar que te ofendan, que te hieran, que te insulten, pero sí puedes evitar que eso te afecte el corazón. ¿Cómo? Ve a la oración y en la oración echa tu carga, perdónale. Allí en la oración. No es fácil, pero allí tú vas a sentir que viene una paz del Espíritu Santo y viene una sanidad que te va a mantener tu corazón sano. Para que en segundo lugar puedas después orar por esa persona y verla como Dios la ve, como una persona que está atada, como lo estuviste tú en una oportunidad también. Y número 3, para que entonces le dejes la justicia ¿a quién? A Dios. No ven que es por ti mismo, dice el Señor, sino dejar lugar a la ira de Dios. Por eso es que el Señor nos manda a hacer eso, para guardarnos. Entonces tenemos que nosotros entender que una persona que todo el tiempo está pleiteando, que está peleando, que está... No puede. ¿Qué es lo otro que dice? La característica número 9 dice, no debe ser ¿qué? Codicioso de ganancias deshonestas. Ahí va, eso va unido con ¿qué? Con la avaricia. Va unido con la avaricia, con el amor al dinero. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, con la avaricia, con el amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6. Más adelante en el capítulo 6, versículos 9 al 10, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastor, ¿usted está diciendo entonces que es malo ser rico? No. Pero lo que está diciendo es que cuando tú quieres enriquecerte, y dice allí, número 1, que lo haces a través de ganancias deshonestas. ¿Qué ganancias deshonestas? No necesariamente que vas a robar, no, sino a través de cosas que no van de acuerdo al reino de Dios. Estafas, aunque también es una forma de robar. También es una forma usura. Porque quizás estafa, extorsión es un delito como tal, pero usura está como que, sí, que es usura cuando tú como cristiano te vuelves prestamista y cobras intereses mayores que lo que están en la tasa del mercado. Ya voy para allá. ¿Sí me explico? Hay cristianos prestamistas. Pero yo estaba en Ecuador, la primera vez que yo fui a Guayaquil, y la iglesia que nos hospedó, donde mi hijo se quedaba,
yo recuerdo que una mañana me despierta el sonido de alguien que está descargando un camión de cerveza. Y yo me despierto cuando escucho y me asomo y veo el camión descargando cajas y cajas de cerveza en la casa del frente. Pero mi asombro es que la casa del frente pertenece a un hermano de esa iglesia donde nos recibió. Y yo le pregunto a mi hijo: hijo, ¿esa no es la casa del hermano tal? Sí, papá. ¿Y por qué? Me dice: no, es que él vende cerveza. ¿Él vende cerveza? Sí. ¿Y el pastor lo sabe? Sí, y él diezma de eso. Y el pastor no le dice nada porque él diezmaba de eso. No sé si me explico. Entonces usted podría decir: pero él no está robando a nadie. Pero eso es una ganancia delante de Dios, es una ganancia honesta, porque él está haciendo, él no, es que yo no la consumo, yo la vendo. Bueno, entonces también vende droga. Es el mismo principio. O vende cigarro. Vende cigarro, yo no lo consumo, yo lo vendo. Entonces tú estás haciendo, y después entonces le vendes el cigarro y después le quieres predicar. Pero lo que pasa es que ¿cómo se vende eso aquí, pastor? Y te estás dejando ya, ¿por qué? Por la codicia. Porque eso es una ganancia deshonesta. No está conforme al reino de Dios. No sé si me explico. O todos esos que agarraban y entonces, bueno, hacía, mira, que un negocio redondo. Nos están quedando tantas bolsas del clan y con eso lo lleno el negocio para vender los productos clan en la bodega. Que me costaron nada y los estoy vendiendo y yo los vendo al precio del PVP, pero a ti no te costaron nada porque lo recibiste con una bolsa clara. Tengo que gente que tiene un negocio y no un negocio también. Cosas así. Cuando vendiste un carro que sabías que no estaba bien y lo maquillaste allí para venderlo, y bueno, después que lo tiene el otro al mes, a la semana te dice: mira el carro. No, yo no sé, yo te lo vendí. Eso estaba bueno, pero yo te lo di. Pero tú sabías que estaba mal el carro. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la gente que quiere enriquecerse, no es que esté malo la riqueza, sino cuando esta viene de manera deshonesta y que te lleva a ¿qué? Te lleva a caer en tentación y lazo del diablo. Porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando muchos se extraviaron de la fe. Entonces, ¿cuál es el secreto allí? El secreto es cuando lo que tú estás haciendo te lo está motivando ¿qué? El amor al dinero. El amor al dinero. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoros ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, en sí, ¿de qué está hablando? Es ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está qué? Entonces está hablando de lo que para ti es realmente importante, lo que para ti es realmente valedero. Dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ya conmigo, contento, aunque no conforme. Ese dicho que nos decían los padres: hijo, hay que conformarse, confórmate porque hay que romperse hasta donde te llega la cobija. Dios no nos manda a conformarnos. De hecho, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo. Dios no nos manda a conformarnos. No está mal el que tú no estés conforme, porque el que tú no estés conforme te va a llevar a ¿qué? A querer mejorar, a querer luchar, a querer salir adelante, a anhelar una vida mejor para ti y para tus hijos, a que si tú pasas de trabajo, tus hijos no pasen trabajo. ¿Sí me explico? Eso no es. El problema es cuando con lo que tienes ahora no estás contento. No eres ¿qué? Agradecido. Porque si tú estás en un rancho, ¿verdad? Si tú estás en un rancho,
no te conformes con el rancho, aspira a tener una casa de bloques, de cemento, aspira, sueña con tu casa, ora al Señor, trabaja por ella, pero agradece que por lo menos tienes un rancho, porque hay gente que está durmiendo en la calle. Entonces habla de la actitud de estarse quejando. Y entonces cuando yo me quejo y veo que otro tiene lo que yo no tengo, me enojo. Y no me alegro cuando otro lo tiene. Porque yo digo, ¿y por qué yo no lo he tenido? ¿Y cómo aquel que no es cristiano tiene eso y yo siendo cristiano no lo tengo todavía? Por el corazón que tienes. Porque dice allí, sean tu costumbre que sin avaricia, contento con lo que tienes ahora. No conforme, pero sí contento. Yo estoy contento, que agradecido con Dios con lo que tengo ahora. Esa actitud de agradecimiento, porque habla la Escritura de que la avaricia es idolatría. ¿La avaricia es qué? Idolatría. Es idolatría. Entonces, ¿de qué me está hablando? Me está hablando precisamente de cuando nosotros, lo que nos mueve es el descontento. O sea, yo quiero eso, yo lo quiero, porque yo quiero más, porque yo quiero. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Dice Colosenses 3:5 que la avaricia es idolatría. Y Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores. Porque amarás al uno o menospreciarás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Pero entonces, en ese mismo pasaje que dice que no puede servir a Dios y a la riqueza, dicen los versículos siguientes, de 25 a 33, dice, por lo tanto, no te afanes. ¿Qué es afanarse? Es esa preocupación excesiva por algo que te hace perder la paz. Y que te hace afanarte. Es que lo que tienes más, es que te va a hacer otro. Y no confías en la provisión de Dios. Dice, no te afanes por la comida, por el vestido, no te afanes. Los gentiles buscan esta cosa, ustedes no, busquen mi reino y todo lo demás yo se lo daré. Entonces, no está mal que tú trabajes y te esfuerces por llenar lo mejor. Lo que está malo es cuando eres esclavo del trabajo. Y eres tan esclavo del trabajo que ya ni oras, porque estás cansado de tanto trabajo. Es tan esclavo del trabajo que ya ni te congregas, porque ahora trabajas hasta los domingos. O sea, de lunes a lunes. No tienes día de descanso. Y yo soy de los que trabaja 14 horas. Me ha sudado lo mío. Y no te acuerdas que Dios es el que te ha dado salud, Dios es el que te ha dado gracia, Dios es el que te ha dado favor, no agradeces a Dios. Pero encima de eso te jactas de que trabajas tanto, pero resulta que lo más importante lo has descuidado. Tu tiempo con Dios, tu tiempo con tu familia. ¿Aló? Porque estás ¿qué? Afanado. ¿Y por qué estás afanado? A la larga, ¿para qué es eso? Porque quiero una mejor casa, porque quiero un mejor carro, porque quiero darle a mis hijos un estudio de calidad, porque quiero que mis hijos estén en la mejor universidad. Eso no está mal. Lo mal es que tu motivación nunca ha sido darle gloria a Dios. ¿Dónde está Dios allí? ¿Dónde está Dios allí? Entonces, de una manera que tú no te das cuenta, estás siendo codicioso y avaro. Porque le estás dando ¿qué? Poder al dinero. Y estás diciendo que lo que va a resolver tu problema es si tienes más. Lo que va a resolver tu problema es si ganas más. Lo que va a resolver tu problema es si tienes más negocios. Lo que va a resolver tu problema es si tienes... Entonces todo es tener más. Y si yo tengo más, voy a estar mejor. Pero si Jehová no edifica la casa, Jehová no trabaja los edificadores. Por demás es que te levantes temprano a trabajar y regreses tarde, cansado, porque a su amado dará Dios el sol. Y te acuestas pensando y sacando cuentas y no me falta esto y me falta pagar esto. ¿Aló? ¿Sí o no? Ah, pero voy un poquito más allá. ¿Y qué tal del estudiante? ¿Y qué tal del estudiante? Porque también el que está estudiando, ¿para qué está estudiando? ¿Para qué está estudiando? Para mejorar su calidad de vida. Al final,
al final, así estés estudiando algo que a ti te gusta, que a ti te apasiona, aunque algunos estudian cosas que no les gustan, pero otros sí, cosas que les apasionan, al final, ¿cuál es el propósito final de tener un título universitario y una profesión? ¿Cuál es? O debería ser, en un país con una economía normal. Debería ser, porque ahorita lamentablemente en este país, lamentablemente el que vende en la calle chupeta a veces gana más que el médico o que el ingeniero o que el educador, lamentablemente. Pero en una economía normal se supone que tú quieres un título universitario para mejorar ¿qué? Y tus padres se esfuerzan en darte porque ellos quieren que tú llegues a donde ellos no llegaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero la pregunta es, si te afanas tanto en los estudios hasta el punto que descuidas tu relación con Dios, entonces eso se convirtió en tu Dios. ¿Aló? Escúchame. Cuando Dios vino al huerto a buscar tener comunión con Adán, ¿dónde se escondió Adán? Detrás de un árbol. ¿Y un árbol era bueno o era malo? Bueno. ¿Se escondió detrás de algo qué? Bueno. Y Dios dice, ¿dónde estás? Y Dios tiene tiempo diciéndole a mucha gente, ¿dónde estás? Hace tiempo que no oras. Hace tiempo que no tienes comunión conmigo. Hace tiempo que no lees mi palabra. Hace tiempo que no estamos juntos tú y yo como antes. Es que estoy escondido detrás de algo bueno. De que estoy muy ocupado con mi trabajo, estoy muy ocupado con mis estudios, estoy muy ocupado con mis negocios. Al final, todo eso tiene un propósito, y es que estás buscando una mejor calidad de vida. Por lo tanto, es avaricia, porque estás poniendo tu confianza en lo material y no en lo espiritual. No está malo trabajar, no está malo tener negocios, no está malo estudiar, no está malo esforzarse por una mejor vida. Lo malo es cuando descuidas tu vida con Dios por eso. Eso es lo malo. Porque cuando lo haces, entonces caíste en el afán y dejaste de poner a Dios primero y de confiar de que si Dios es primero, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Aló? Denle un aplauso al Señor. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Voy con las últimas dos y las doy rapidito porque son van unidas y después dejo para la próxima, por la hora, las que me faltan. Las siguientes dos son amable y apacible. Ojo, el anterior, ya conmigo, equilibrio. Porque al final, ¿qué es lo que estamos buscando? Equilibrio. Porque también la Biblia nos habla acerca de los cristianos perezosos. Anote nada más de 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 al 12, habla de que, hermano, el que no trabaje, que no coma, que la gente tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Entonces tampoco vamos al otro extremo, ¿verdad? El extremo de que como Dios me cuida y Dios me provee, yo me acuesto y no hago nada. Ese es el otro extremo. Tampoco así, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Ni alguien, no es bueno alguien que está tan metido en el trabajo, en el negocio, en el estudio, que descuida su relación con Dios, que descuida su vida espiritual, como tampoco es bueno alguien que cae en la pereza total y no hace nada, porque Dios lo va a sostener. Hay que tener un ¿qué? Equilibrio. Y el equilibrio lo da Pablo en el versículo que dijimos y en Filipenses 4, donde dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se vivir en abundancia y en escasez. Todo lo puedo en Cristo. O sea, aprender a estar contento. Pablo trabajaba. Pablo, cuando la iglesia lo bendecía, él decía, gloria a Dios que me bendijeron, pero si no lo hicieron, yo voy a buscar sustentarme. ¿Por qué? Porque yo voy a presentar el evangelio gratuitamente. Entonces Pablo era un hombre que, aunque bendecía y agradecía a la iglesia por enviarle para su sustento, tampoco dependía de eso. ¿En qué sentido? Si me envían, bueno, y si no, yo no estoy predicando por dinero. ¿Por qué? Porque lo que está es que lo que está es buscando agradar a el Señor. Entonces, allí entra ¿qué?
y ahí entra como punto final, que me faltó eso antes de pasar a lo otro, de este punto de la codicia, los diezmos y las ofrendas. Cuando una persona ya no diezma ni ofrenda, ¿qué es lo que está diciendo? Que haya avaricia en su corazón. Porque está pensando en, yo tengo que dar tanto, y eso pues me sirve para esto, y es que no me alcanza. Cuando tú dejas de diezmar y de ofrendar, lo que estás diciendo, número uno, es que tú le tienes amor al dinero, y número dos, que no estás confiando en Dios, en que Dios te va a proveer mucho más de lo que tú le das. Porque nunca le vas a ganar a Dios. Siempre que tú des, Dios te va a dar más. Y tú no das para que Dios te dé, tú das como una muestra de agradecimiento de que Dios te ha bendecido, das como una evidencia de que confías en su provisión, y das, como dice Deuteronomio capítulo 14, 22 al 23, que dice, para que aprendas a temer a Jehová. Porque lo que desarrolla en nuestro corazón, ¿qué? El temor a Dios. Y entonces vamos al 10 y al 11, que habla de amabilidad y apacibilidad. Estas dos que van de la mano, ¿verdad? Que dice, sino que sea amable y apacible. Ya conmigo, amable y apacible. Estas dos van de la mano. ¿Cuál es la diferencia entre la amabilidad y la apacibilidad? Bueno, la diferencia es que mientras que la amabilidad se trata de una conducta activa, de trato cordial y servicial hacia otro, la apacibilidad describe un estado de calma, serenidad y paz interior que también puede aplicarse al entorno. La amabilidad es una virtud de comportamiento y la apacibilidad es un temperamento. Una persona amable es una persona considerada, educada, servicial, empática en sus relaciones interpersonales. Es alguien que le hace bien a los demás, busca hacer el bien, ser amable, ayudar a las personas, ser agradecido, ser cortés, educado. Pero una persona apacible es una persona que es manso, que es serena, que es paciente, que mantiene la calma bajo presión, que en su estado de ánimo es una persona que controla su temperamento, que mantiene la tranquilidad en una situación estresante o en un lugar quieto y agradable. En resumen, una persona amable trata bien a la gente, mientras que una persona apacible es en sí misma una fuente de paz y serenidad. O sea, que la amabilidad tiene que ver con lo que yo hago, pero ser apacible tiene que ver con lo que yo soy. ¿Sí me explico? O sea, amabilidad es con lo que yo hago. O sea, te trato bien, te ayudo, soy cortés, soy educado, pase por aquí, le abre la puerta a las personas, le cedes el asiento a los ancianos, eres cortés, le haces bien a los demás. La amabilidad tiene que ver con una persona con una conducta externa, con lo que hace. ¿En pro de qué? De mantener una buena relación con los demás. ¿Sí me explico? Pero el apacible habla es de un carácter interno, de alguien sereno, tranquilo, de alguien que puede mantenerse en paz en medio de una crisis. Por eso Mateo 5:5 Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. ¿Bienaventurados los qué? Los pacificadores. Dice, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el versículo 9 dice, y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces las dos cosas van de la mano, mansedumbre y paz. En Tito, capítulo 3, versículos 2 al 5, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos a unos a otros. Entonces está diciendo que el ser amables y el ser manso debe ser con los cristianos y con los no cristianos. Con todos, ¿verdad?
Mire lo que dice en la segunda carta a Timoteo. Esto es interesante, que dice, capítulo 3, versículo 2 al 5, dice, porque Abraham, segunda Timoteo capítulo 2, perdón, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. O sea que una persona debe ser amable y pacífica hasta para predicar. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso. Entonces, lo contrario a amable es una persona contenciosa. ¿Y qué es una persona contenciosa? Que por todo discute. Y hay personas que hasta usan el evangelio, ¿para qué? Para discutir con otros. Usan la palabra de Dios ¿para qué? Para discutir. Para discutir con el impío y para discutir también con otros cristianos. Empiezan a discutir y usan la palabra para contender. Son contenciosos. Entonces, Pablo le dice, a Timoteo le dice, el siervo de Dios no debe ser contencioso, o sea, no discutas, sea amable, corrige a los que se oponen con amor, con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del diablo. O sea, esas personas están como atadas, sea amable. Entonces está hablando que a la hora de predicar, yo no puedo predicar con ganas de buscar pleito. ¿Sí me explico? Y mandando a todo el mundo para el infierno. Si lo yo predicar es de que de un espíritu lleno de amor, de paz, buscando que reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre, pero no buscando pleito. Entonces, si yo predico y yo predicando hablo mal de otras iglesias, hablo mal de otros pastores, hablo mal para entonces traerme a la gente para acá, para poner este contra el otro, o estoy predicando para decir, y si no haces esto te vas para el infierno. Entonces, es una predicación contenciosa. ¿Sí me explico? Y el siervo de Dios no debe ser contencioso, amable para con todo. Ya conmigo, es mejor a veces perder la discusión y ganar la relación. El problema es cuando yo lo que quiero es que discutir, porque yo tengo la razón, y como yo tengo la razón, a mí nadie me quita la razón. Y somos personas que estamos ¿qué? Discutiendo, peleando, hasta para predicar. Hasta para predicar, lo hago ¿qué? Peleando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Cómo fue Pablo a predicar a los tesalonicenses? Con ternura. Como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Ya conmigo, hay que predicar con ternura. Hay que predicar con ternura. El resultado de una persona apacible es el fruto del Espíritu Santo. O sea, la comunión con el Espíritu Santo te va a llevar a ser apacible. En Tito capítulo 3, versículo 2, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, concluyo. ¿Qué te va a llevar a ti a ser amable con la gente y tratarlas bien? Y aún poderlos corregir con amabilidad, poder hasta corregir a los que se oponen a la palabra con dulzura y no enojándote y peleando, que seas apacible. O sea, una cosa moldea a la otra, por eso van de la mano. Si no eres apacible, si no eres alguien que eres capaz de mantener la calma y la serenidad,
te vas a exaltar y aún con la misma palabra vas a agarrar la papelera con otra. No sé si me explico. Entonces eso va desde la actitud hasta para debatir con alguien algo o corregir algo, de no buscar pelear. O sea, hasta lo que tiene que ver con la palabra. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no tiene que ver con la palabra, sino con algo en la casa. O sea que yo estoy en la casa y por todo empiezo a pelear con mis hijos, con mi esposa, por todo estoy peleando, por todo tengo que discutir, porque yo tengo la razón. Y empiezo a discutir con mi esposa, y empiezo a discutir y todo es una discutiera porque soy contencioso. O sea, estoy buscando, como dice por allí, las 5 patas al gato, buscando discutir con todo el mundo. Y discuto con el vecino, y discuto con el otro, y discuto con el vecino porque me echó la basura, y discuto con el vecino porque no sé cosa la broma del aseo, y discuto con el vecino y discuto con todo el mundo. Que aunque tengo la razón, como no soy un pacificador, como no soy alguien que soy apacible, lo que estoy diciendo, aunque es verdad, lo estoy haciendo con un carácter y una actitud incorrecta. Y entonces ya no soy amable, soy contencioso. Lo que busco es discutir, lo que busco es pelear, aunque tengas la razón. Tú puedes tener la razón y decir lo mismo, pero con amabilidad, con respeto, con amor, con ternura, sin buscar pelear, sin herir a la gente. Y eso va a depender de qué, de que seas apacible. ¿Y qué es una persona apacible? Una persona que mantiene la calma, la paz y la serenidad. Ya conmigo, pastor, no siempre es fácil. No, porque la apacibilidad es un fruto del Espíritu Santo que se llama mansedumbre. Y eso va a depender de qué, de una relación con el Espíritu Santo, de la comunión con el Espíritu Santo. Él te va a llevar a ser ¿qué? Manso y humilde de corazón, para que desde un carácter sereno, tranquilo, tú puedas aún hablar lo que es justo sin buscar rencilla, sin buscar pelea. Usted no ve que siempre entre dos personas que se están matando, se están peleando, siempre buscan a un pacificador, alguien que en el medio de los dos pueda ¿qué? Hacer una tregua, buscar a un punto intermedio donde no peleen, sino que lleguen a un acuerdo. Pero esa persona, para hacerlo, no se puede poner ni de un lado ni del otro. Tiene que mantenerse sereno, centrado. Eso es una persona pacífica. Ahora imagínese usted que yo como pastor o la pastora en consejería de pareja, por ejemplo, o una consejería de padres o hijos, una consejería, nos pongamos de un lado o del otro. La pastora se ponga a defender a la mujer, yo me ponga a defender al hombre. No solamente no voy a lograr la paz entre ellos, voy a terminar peleando yo con la pastora también. Y no voy a ser amable con el aconsejado porque yo estoy parcializado. Entonces una persona que dirige tiene que ser amable, pero para ser amable tengo que mantener la serenidad y el control. Porque si yo pierdo el control, cuando hay una crisis, alguien tiene que mantener la calma. ¿Sí o no? Cuando hay una crisis que todo el mundo quiere salir corriendo, alguien tiene que mantener la calma. Alguien tiene que mantener la calma. Y ese que es capaz de mantener la calma en medio de una crisis, ese es el que puede dirigir, es el que puede liderizar. O sea, no dirige y lideriza el que sabe más, el que más conocimiento tiene, el que más tiene, o el que es más bravo. Dirige y lideriza a aquel que es capaz de mantener la calma en medio de una crisis. Ese es el que dirige, ese es el que lideriza. Y eso va en la iglesia, eso va en una empresa, eso va en un trabajo, eso va en el hogar. Porque siempre en el hogar hay uno que pierde la calma y hay uno que la mantiene. Ese es el que puede dirigir, ese es el que puede gobernar. ¿Sí me explico? Porque si no, si los dos pierden la calma,
Se hundió el barco, caballero. Si el barco se está hundiendo y todo el mundo quiere saltar o todo el mundo quiere tirar, tiene que haber alguien que mantenga la calma y que dice, ya va, vamos a poner orden, vamos con calma. Y es el que es capaz, que la gente está desesperada y es capaz de poner a la gente, de hablarle a la gente y llevar a la gente a ¿qué? A que se calme y se tranquilice. Porque él mismo está en paz. Él mismo está en paz. Y eso va a depender de ¿qué? De la comunión con el Espíritu Santo, porque eso es un fruto del Espíritu. Estemos en nuestro pie.